El origen de las órdenes de caballería hay que buscarlo en las cruzadas. Tras la primera cruzada entre 1095 y 1099, numerosos caballeros se quedaron en Tierra Santa para tomar parte en la construcción del Reino Latino de Jerusalén, cuyo primer gobernante fue el noble francés Godofredo de Bouillon, a la sazón uno de los grandes líderes de la cruzada. El matrimonio entre la cruz y la espada, que había animado a la belicosa nobleza europea a unirse bajo una misma bandera y combatir hasta entrar vencedora a las puertas de Jerusalén el 15 de julio de 1099, continuó siendo la base política del nuevo territorio anexionado a la cristiandad. Se desconoce cuál fue la chispa que desencadenó el nacimiento de las órdenes de caballería, pero fue la elegida por los cruzados para establecer un orden militar y religioso en la zona. Cabe pensar que para ellos esta fórmula fuera una consecuencia natural y el colofón perfecto, toda vez que Jerusalén estaba conquistada, al tipo de vida que estaban acostumbrados a llevar, pues era castrense, pero tan imbuida de religiosidad que pese a no haber hecho más votos que el juramento de fidelidad a su Señor y a Cristo, no faltaban en ella oraciones, eucaristías, vigilias, ayunos, etc. En los primeros años del Reino Latino de Jerusalén se formaron 5 órdenes, de las cuales 4 perduran hasta hoy. Las historias y sobre todo las leyendas que circulan en torno a algunas de ellas son incontables. Estos son los hechos más relevantes de cada una. En este video les platicaré sobre 3 de ellas. Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Tal es su nombre actual, nombre que refiere las principales poblaciones en que la orden ha tenido que ir instalándose a lo largo de su historia debido a las expulsiones que ha ido sufriendo. Nació tras la proclamación del Reino Latino de Jerusalén con el objetivo de proteger el Hospital de San Juan Bautista, anexo al monasterio de benedictinos que se había establecido en la ciudad en 1084 y destinado a albergar a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. De ahí que a sus miembros se los conozca también como hospitalarios o sanjuanistas. Su primer jefe, Gerard, fue llamado rector, pero a los siguientes se les conoció como grandes maestres. Adoptaron la regla de San Agustín, hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia y obtuvieron la aprobación del Papa Pascual III en 1113. Cuando Saladino I reconquistó Jerusalén en 1187, se instalaron en Acre, en la actual Israel, que tras la tercera cruzada entre 1189 y 1192 pasó a denominarse San Juan de Acre. En 1291 las tropas sarracenas arrebataron la ciudad a los cristianos y la orden se instaló en Chipre, desde donde en 1309 conquistaron la isla griega de Rodas, a la sazón en poder del Imperio Bizantino. Los caballeros de Rodas, como fueron denominados entonces, formaron un auténtico estado territorial cuya marina se encargó de mantener libre de musulmanes el este del mar Mediterráneo. En 1312 recibieron algunas posesiones de la Orden de los Templarios, disuelta por el Papa Clemente V. En 1522, Solimán I, el Magnífico, los expulsó de Rodas y hasta 1530, cuando el emperador Carlos V les concedió la isla de Malta, no tuvieron sede. Los caballeros de Malta repelieron un asedio de los turcos otomanos en 1565, a partir del cual fortificaron la Valeta. Esta se convirtió en una de las plazas fuertes más relevantes del Mediterráneo. En 1789, durante la campaña egipcia, Napoleón ocupó la isla y expulsó a la orden, que ya había visto mermar sus posesiones con la Reforma en Inglaterra y en Alemania. El mismo año de la Revolución Francesa se instalaron en Trieste, allá en Italia.
Poco después perdían también sus propiedades en Rusia. En 1834 cambiaron su sede a Roma, donde en 1880 el Papa León XIII les otorgó la iglesia de San Basilio con el priorato de Monte Avelino. Para 1961 el Papa Juan XXIII decretó que los caballeros de Malta son una comunidad religiosa y una orden de caballería. Mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano y otros estados, entre ellos España, donde las posesiones de la orden que se encontraban en Aragón y Castilla fueron confiscadas con la Ley General de Desamortización, esto en 1837. Su actividad hospitalaria se extiende por los 5 continentes y como sujeto de derecho internacional posee carácter de Estado soberano. Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Antes de la llegada de los cruzados a Jerusalén, ya se levantaba en las afueras de la ciudad un hospital de leprosos. Según cuenta la leyenda, su edificio se había construido sobre el solar donde Juan Hircano o Hircán I, sumo sacerdote de Judea, entre los años 134 a 104 antes de nuestra era, fundó un hospital de leprosos con el dinero que había encontrado en el sepulcro del rey David. Como sea, en tiempos del reino latino de Jerusalén, el noble provenzal Gerardo de Martigues, monje que posiblemente seguía la regla de San Basilio, fue confirmado como administrador general del hospital. A él se unieron numerosos cruzados para evitar la propagación de la lepra y ayudar a quienes la habían contraído. En 1115, la orden fue reconocida por el Papa Pascual II y sus miembros adoptaron la regla de San Agustín, al igual que los hospitalarios. Con el tiempo, los lazaristas se extendieron por París a instancias de Luis VII de Francia, quien les ofreció una iglesia y un hospital primero, y la baronía y el castillo de Boigny en Orleans después. Posteriormente se establecieron en Inglaterra, Hungría, Sicilia, Calabria, los Abruzos, Sajonia, Flandes y otros puntos de Europa. En los siglos XVII y XVIII, miembros de la realeza como el duque de Orleans en Francia o Felipe V en España se hicieron caballeros lazaristas. Con la Revolución Francesa mermó considerablemente el poder de la orden, pero sus miembros siguieron estrechamente vinculados a la Casa de Borbón. En España, el 10 de mayo de 1940, se hizo pública en el BOE una nota del Ministerio de la Gobernación reconociendo a la Orden de San Lázaro con carácter oficial y declarándola de utilidad pública. El 4 de agosto de 1980, el Ministerio del Interior reconoció como legales todos los establecimientos civiles de la Orden en suelo español. El 20 de abril de 1982 fue reconocida por la Unión Europea como organismo internacional con fines humanitarios. Orden Teutónica del Hospital de Santa María de Jerusalén. Fundada por los cruzados alemanes entre 1190 y 1191, fue aprobada por el Papa en 1199. Se cuidaba de atender y proteger a los peregrinos que acudían al Hospital de Santa María de Jerusalén, y estaba compuesta por nobles germánicos exclusivamente. Tras la caída del reino latino de Jerusalén, sus intereses se revelaron mucho más militares que religiosos, y así se fue demostrando en sus numerosas campañas bélicas en el centro y el norte de Europa durante siglos. La orden fue disuelta por Napoleón en 1809, pero renació en Austria en 1834. En 1929 retomó su disciplina religiosa y actualmente se mantiene como una institución caritativa. La sede central se encuentra en Viena y cuenta con casas en Alemania, Austria e Italia, en donde siguen aplicando sus máximos estatutos. En el siguiente video les platicaré sobre las otras 2 órdenes de caballería.